Insider. Muy pero muy buenas tardes, mi querida raza formulera, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Seguimos con nuestra serie post-temporada hablando de Fórmula E y el día de hoy tenemos un lujo de invitado. Ustedes ya lo han escuchado en transmisiones, principalmente para América Latina, para la habla hispana. Ahí estuvo compartiendo micrófonos con todos nosotros, llevándonos la emoción y la pasión. Ustedes ya lo leyeron ahí en los comentarios, pero pues vamos a darle paso al invitado en este segundo capítulo de esta serie que tenemos aquí en el canal de Zona E Insider. Así que, pues sin más ni más, vamos a darle paso a nuestro invitado. Ustedes lo han escuchado y ahora lo vemos en persona. Max Gallardo, ¿cómo estás, Max? Muy, pero muy buenas tardes. Y pues primero que nada, agradecerte el favor de tu atención y el haber compartido con nosotros esto que tanto nos apasiona, que es la Fórmula Eléctrica. Bienvenido, Max. Hola, Kinan, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Déjame saludar a todos los amigos de México que están del otro lado seguramente prendidos. Bueno, no, el agradecido soy yo porque la verdad que me han llegado muchos mensajes de apoyo, de banca, de gente. La primera vez que trabajé con la Fórmula E, es una categoría de la cual estuve muy cerca de chico, en especial cuando venía a la República Argentina por los años 2013, 14, 15. Yo fui al EPRIX, ahora no recuerdo bien el año, creo que fue el año 2016. Yo era muy chico en ese momento y bueno, en ese momento me acuerdo que conocí a varios de los pilotos, yo siendo un niño, digamos, a varios de los pilotos con los cuales hoy por hoy pude comentar, por ejemplo, el caso de Sam Bird, Lucas Di Grassi, pilotos que están hace muchos años en la categoría, Sebastián Buemi, Jean-Éric Vernet, que por aquel entonces ya eran pilotos, algunos consagrados, algunos todavía no, pero dentro del automovilismo tenían un nombre muy grande. Y bueno, hoy dentro de la categoría también estamos apreciando un proceso, por así decirlo, de cambio generacional, porque fíjate que ya aparecen chicos nuevos, es Sí, el sí, caso sí. de Zane Maloney, Taylor Barnard, Dan Ticktum, chicos que están pisando muy fuerte, y es la primera vez en la historia de la categoría de 11 temporadas, ahora rumbo a la temporada 12, que está pasando por un cambio generacional, ¿no? Porque desde Por su fin. inicio, la Fórmula E arrancó con un montón de pilotos que hasta hace muy poquito estaban en su mayoría, algunos se fueron yendo, otros no, pero los grandes nombres están. Y bueno, recién ahora están empezando a pisar fuerte otra generación de grandes talentos y yo creo que eso le hace muy bien a la categoría realmente. Eh, pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Nosotros agarramos con un coterráneo de allí en México tuyo, con Oscar Sánchez, Con al Oscar cual le quiero Sánchez, sí, mandar sí, sí. un abrazo grandísimo, a Claro. partir de Tokio. Y nada, como te digo, Kina, fue un desafío para mí, fue un desafío porque eh, yo soy relator y esta vez me tocó el rol de comentarista y no es lo mismo, no es para nada sencillo, no es para nada fácil porque tenés que hablar de otra forma y además tenés que llegarle al público de otra manera. Así que tuve Sí. que en muy poquito tiempo cambiar mi estilo. Las primeras carreras me costó, pero ya hacia lo último lo pude disfrutar. Dejé de lado un poco esa concentración para hacerlo bien y empecé a disfrutarlo. Y la verdad que pude disfrutar porque realmente son carreras lindas, son carreras intensas, dinámicas y que ojalá que este cambio generacional de pilotos y de autos, porque vamos rumbo a la cuarta generación de Fórmula E, Sí. sea para bien y para mejor de la categoría, Kina. Sí, salvo la temporada, bueno, en esta temporada que acabamos de terminar, salvo por el caso de Piquet Jr., que no, que es uno de los campeones de esta categoría, el campeón de la primera temporada, todos los campeones están vigentes. Y bien comentabas esta parte del cambio generacional que se está teniendo. Pero Max, me gustaría platicar un poquito acerca de tu llegada a las narraciones de la Fórmula E. En una primera instancia, como bien comentabas, había otro pool de cronistas y comentaristas. Llegas junto con Oscar a esta, pues sí, mitad de temporada. ¿Fue amor a primera vista? ¿O cómo fue que llegaste a la Fórmula E, a los micrófonos? Pues para toda América Latina, porque al final y al cabo, al menos aquí en México, Claro Sport es nuestra ventana hacia la categoría de nuestro idioma. Sí, tal cual. Bueno, a mí me pasaba algo que yo la mayoría de las veces no podía conseguir con los horarios en vivo de la categoría, así que normalmente trataba de cuando podía mirar en diferido, porque viste que la transmisión queda en vivo en el canal de Claro Sports.
y eso está muy bueno, la verdad, porque es una forma gratuita. Por ejemplo, yo te cuento lo que nos pasó acá en Argentina, Kinan, que hace ya un par de años perdimos la televisión oficial tanto de la Fórmula Eléctrica como del WRC y también del Campeonato Mundial de Resistencia. Oh, ok, Antes ok. estaba en televisión abierta y los últimos 3 4 años perdimos las retransmisiones de esas categorías. Y durante 2 3 años la Fórmula E no se podía ver acá, Ujú. en Argentina. Y ahora esta posibilidad de Claro Sport es realmente buena, al igual que lo que implementó el Campeonato Mundial de Resistencia, que en Latinoamérica lo pasa de forma gratuita por su canal de YouTube, Claro. y con narraciones en español. También me tocó trabajar con el WEC. Sí, te Eh, escuchamos también ahí. y es algo que está bueno porque es una posibilidad para el fanático de poder estar en el día a día de la categoría que le gusta. Eh, y bueno, así es como me llegó la oportunidad. Mis productores, digamos, me contactaron para decirme que necesitaban comentarista en la Fórmula Eléctrica. Por supuesto que hicimos una prueba y todas las cosas que se hacen en estos casos. Ahí es donde conocí a Oscar, porque yo la verdad que no había tenido contacto con él hasta ese entonces. Y bueno, empezamos a trabajar. Esto fue un miércoles y el sábado a la madrugada tenía la transmisión. Sí. Fue en 2 días en que yo tuve me miré toda la temporada, por supuesto, de principio a fin, todo lo que había sido, digamos, la primera parte, desde Brasil hasta Mónaco, que en Brasil arranca la temporada hasta Mónaco. Ujú. Y bueno, traté de estudiar lo máximo posible para iniciar este nuevo desafío. Lo tomé con mucho profesionalismo, como te dije recién. La Ujú. verdad que las primeras carreras me costó un poco agarrar la dinámica de comentar y sobre todo tratar de explicarle a la gente y no caer en lo típico que uno siempre, cuando uno está como televidente, uno Ujú. siempre critica que por ahí el comentarista te está contando lo que uno ya ve. Ajá. Entonces, yo quería tratar de correrme de eso, porque la gente ya está viendo lo que está pasando. No hace falta que yo le explique literalmente lo que está pasando, Sí, ni sino que que fuera le tenga radio, que ¿no? Si fuera radio claro, u otro medio, dices, bueno, claro, tengo que relatar lo que está pasando, exactamente. pero en tele, Exactamente. Si fuera radio, son mucho más detallados porque la gente no estaba viendo lo que está pasando. ¿Ves? Eh, Comentar, ¿no? Cuando la gente, vos sabés que la gente está observando lo que está pasando en la pista, es diferente, es otro desafío. Por supuesto que después de las primeras carreras también acepté las críticas, algunas constructivas, algunas no, pero es parte de esto es parte también, de es esto. parte de esto Ujú. y lo tenemos muy claro, por Sí. supuesto. Y por supuesto que siempre vienen para bien. Yo soy de los que piensa, uy, Ah, se cayó la cámara, ahí la ponemos. Yo soy de los que piensa, Kinan, que las críticas siempre son para bien, ya sea constructivas o negativas, de alguna manera siempre algo podés quedarte y agarrar de eso. siempre Y algo se bueno, esconde, ¿no? En las críticas. Algo, a pesar que puede parecer una crítica mala, algo ahí se esconde que puede hacerte sentido y dice, ah, mira, a pesar de que tu intención era otra, le cacho algo por acá, ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, así es como fui tratando o traté, mejor dicho, de amoldarme a lo que es la Fórmula E y, y terminamos esta temporada que a mí me encantó. Fue una temporada, nosotros agarramos una carrera muy linda, circuitos lindos, circuitos muy técnicos también, porque más allá de que, por supuesto que en la primera parte teníamos circuitos como el de México, circuitos como el de Mónaco, que son parte de la joya de la corona que tiene el campeonato. Después agarramos Shanghái, agarramos Tokio, agarramos Yakarta, y agarramos las dos últimas europeas, que son de las dos mejores carreras de la temporada. Y el campeonato se termina definiendo en Berlín a Sí. favor de Oliver Rowland. Hubiese eh, Imagínate si no sé si Rowland no lo definía en Berlín, como le terminó yendo en Londres, porque las últimas carreras de Nissan, la verdad que han sido un poco desastrosas, Sí. eh, pero hubiese tenido un drama deportivo muy grande. Pero bueno, al fin y al cabo lo disfrutamos y se terminó la temporada 11 de la Fórmula E. Pero en resumen, lo que vos me preguntabas, yo comencé como relator hace ya unos años de automovilismo, mucha categoría de automovilismo, y bueno, esta fue la primera experiencia como comentarista. La verdad que lo disfruté. Si tengo que hacer el balance ahora con la temporada ya finalizada, lo disfruté y saco un montón de cosas positivas para el futuro, ¿no? Sí, muchísimo y sobre todo porque igual lo hemos venido platicando, la gente que sigue la categoría inclusive desde sus orígenes, una categoría muy joven a comparación de cualquier otra categoría que exista en la actualidad, 11 temporadas y con tantos cambios tan dramáticos entre Gen 1, Gen 2, Gen Sí, 3, Gen 3.0, 3.5, 14, 16, tanto
último cambio que hemos vivido en la categoría, esta manera de adaptarlo. Si quieres, mi querido Max, vamos a entrarle de lleno ya a lo que fue la temporada número 11. Perdón, Inan, Dale. quiero agregar algo a lo que decías. Lo otro que tiene la Fórmula E también es que se pudo mantener en el tiempo. Porque yo recuerdo muy bien cuando nace la idea y el proyecto de la Fórmula E por allá en el año 2013, cuando debuta luego al año siguiente la Fórmula E, yo recuerdo un montón de comentarios a nivel mundial, porque por supuesto fue un global, ¿no? Que existía una categoría totalmente eléctrica. Y muchos decían, esto no va a durar nada, esto va a durar un año, dos como mucho, y se va a extinguir. Y fíjate cómo la Fórmula E fue evolucionando, ¿no? La generación 1, yo estaba mirando hace poquito la primera carrera de la Fórmula E y los autos eran lentos de ver. O sea, uno lo veía en su casa y eran autos lentos. Sí. Pero fíjate cómo evolucionó luego la generación 2, dejaron de tener que utilizar 2 autos por carrera, los generación 3, esta evolución de los generación 3 y ahora los generación 4, cómo se pudo superar a sí misma la categoría, ¿no? Y ante todo pronóstico, subsistir a las dificultades que tiende en un siglo tan complicado financieramente para todo el mundo, hacer una categoría desde cero, con un automovilismo que no lo recibió con los brazos abiertos a la Fórmula E, pero bueno, que se tuvo que adaptar a que hoy es una de las categorías más competitivas del mundo y con grandes pilotos, que muchas veces los pilotos, por ejemplo el caso de Taylor Barna o de Seth Maloney, son chicos que hasta hace muy poquito estaban en la Fórmula E, en la Fórmula 2, perdón. Sí, en la Fórmula 2, peleando para tener un lugar en la Fórmula 1. Y cuando se quedan sin asiento para la Fórmula 1, no deciden irse al WEC o irse a la IndyCar o también irse a la Fórmula 3 japonesa o a la o irse de reservas eternos a la Fórmula 1, ¿no? Caso Drugovich, que desafortunadamente Drugovich puede tener una cabida impresionantemente aquí, o sea, tiene cabida, pero decide quedarse en Fórmula 1 todavía, aunque sea piloto reserva. Y bien comentas, creo que le das al clavo, ¿no? A pesar de que la categoría todavía no se posiciona o sea, no tiene una solidificación importante, ya hay pilotos que empiezan a pensar en desarrollar sus carreras deportivas dentro de la categoría, ¿no? Los dos nombres que nos das son brutales. Claro, porque son 2 chicos talentosos. Es más, yo me animo a decir que en estas 11 temporadas son de los mejores talentos que se han sumado, porque ya lo hemos comprobado, lo hemos visto. Yo a Maloney y a Barnard los vi un montón en la Fórmula 2 y la verdad que tienen un talento enorme. Por supuesto es una pena que no hayan tenido lugar en esta Fórmula 1 de hoy en día, pero por otro lado eso es lo que yo rescato, ¿no? Que pudieron haber elegido otra categoría, pero no, eligieron la Fórmula E porque también saben que ahí pueden hacer carrera, como bien decís, y además la Fórmula E está proyectando a ser una de las categorías más rápidas del mundo. Esta cuarta generación va a ser brutal realmente, van a ser autos rapidísimos y no hay que sorprenderse de que para 2030 y pico sea una de las categorías más rápidas del mundo en pista. En pista, sí, esa es la idea y esa es la tirada, y principalmente da cierta estabilidad a los fanáticos, que sigue, al menos durante 10 años va a seguir bajo el paraguas de la FIA, ¿no? Esta confirmación que acaban de dar hace unos cuantos días de que sigue avalando la categoría y va a seguir inmiscuida en ella, pues obviamente te habla de que este proceso, muchos se pensaba, Max, que al no tener McLaren comprador, pensaban que ya iba una alerta importante y después sale la FIA a respaldar la categoría y después empieza a haber cambios importantes. Ya hay confirmación de 4 o 3 motrices que se van a confirmar para el Gen 4. Entonces, pues, entre que unas cosas todavía están por cerrarse en el mercado global, otras confirman de que la categoría tiene esa proyección, sin lugar a duda, ¿no? Sí, tiene proyección a futuro. Es una buena noticia que se mantenga bajo el amparo de la FIA durante muchos años más, porque a la hora de desarrollar una nueva generación, un nuevo reglamento de autos, un nuevo reglamento deportivo, hacerlo con la FIA o en conjunto a la FIA es muy bueno porque te da un montón de, digámoslo así, y como es, de alguna manera te acorta el camino. Te acorta el camino, exacto. Tener a la FIA te acorta el camino para todo. Sí, tal cual. Y es una buena noticia. A lo largo de la historia,
tuvimos un montón de categorías que cuando dejaron de lado a la FIA, después lamentablemente perdieron mucho terreno. Una de las que se me viene a la cabeza en este momento hay una categoría que se llama GT Europa, que es la que organiza las 12 horas de Batur, por ejemplo, las 24 horas de Batur y un montón de carreras más que son muy conocidas. Esa categoría anteriormente era la FIA GT, o mejor dicho, agarró los restos de la FIA GT. Cuando desaparece la FIA GT como tal, como categoría GT de la FIA, lamentablemente después no tuvo el mismo andar en Europa. Claro. Y hoy por hoy el Campeonato Mundial de Resistencia tiene su categoría GT, pero nunca más tuvimos otra categoría a nivel mundial con autos Gran Turismo que impacte tanto como aquella FIA GT que bueno, acá en Argentina tuvimos muchos años. Sí. Así que dejar salir de la FIA puede ser un peligro para una categoría como la Fórmula E. Ojalá que sigan asociadas y trabajando de buena manera, ¿no? Porque eso es lo importante, que trabajen y sobre todo que la gente de la Fórmula E no se aleje de la categoría. Eso me parece fundamental. Nosotros en los circuitos estamos viendo a los fundadores de la categoría, quienes saben llevarla, por ejemplo. Y eso es una buena noticia, que no se alejen los que realmente saben llevar a la categoría, porque si la agarra otra gente que por ahí quiere llevarla para otro lado, no sabemos cómo puede terminar eso. Claro. Claro, sí, o sea, nada como regresar a la base original y la proyección que se tiene, ¿no? Esta parte de la sustentabilidad, esta de tener a los carros eléctricos más veloces, tú lo comentabas, o sea, en unos 10, 15 años estamos sin lugar a duda, estamos ante el carro más rápido en pista. Si hoy tenemos la aceleración más rápida, ¿qué va a pasar en pista, no? O sea, son ese tipo de circunstancias que el fanático que lleva mucho tiempo y se ha ido enamorando de la categoría puede estar tranquilo de que al menos, si bien hay todavía ciertas compañías fabricantes de que todavía no caen tan bien en la categoría, por ejemplo un Ferrari, un Ford, o sea, que caerían muy bien a la categoría, pero que todavía no lo ven como una gran exposición, un tema de desarrollo. Los que sí lo están apostando fuerte. Stellantis, el mismo Yamaha con Lola, o sea, varios equipos están apostándole bastante. Nissan, ni se diga, le están apostando bastante fuerte la categoría. Lola volvió al automovilismo para correr en la Claro, Fórmula E, ir más lejos después de tantos años. claro, bueno, buen Y punto. uno dice Lola, y por ahí hay mucha gente que sigue mucho a la Fórmula E, pero no conoce la otra parte del automovilismo. Lola, en una época, fue uno de los grandes constructores del De automovilismo, hace chasis, muchos años exactamente. atrás. A nivel mundial, durante muchos años, fue líder. Eh, y bueno, se fue y ahora vuelve para trabajar en conjunto con Yamaha en la Fórmula E, ¿no? Y eso realmente te da la pauta de lo que significa la categoría hoy por hoy. Sí, tal cual. Tal cual. Y justo, Max, vamos ahora sí, si quieres, adentrarnos a esta temporada número 11. Nadie más que tú, junto con Oscar, la vivieron de cerca, nos llevaron las emociones de lo que fue la última parte de esta temporada número 11. Y tú, en términos generales, ¿hubo en algún punto donde tú llegaras a pensar que se caía todo para Rowland? O sea, ¿tú llegaste a pensar que en algún momento Porsche podría acortar esta diferencia importante? Yo al menos sí sentí, como decimos acá en México, un calambre porque dije, ay, en la madre, Porsche puede alcanzar a Oliver Rowland, se puede venir abajo la gran inicio de temporada que ha tenido. La primera mitad de temporada fue excepcional, un dominio que históricamente nunca se había dado, pero después de China, el doble podio de Porsche en China, lo que hizo en Berlín, varias pole position que tuvo Pascal Wehrlein, pareciera ser que se le podría caer la fiesta a Oliver Rowland. ¿Tú cómo lo viviste? Sí, respecto a tu pregunta, yo creo que sí, en algún momento pensé que se estaba complicando. Más bien lo que yo pensaba era, Nissan se está complicando solo. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Porque más allá de que Porsche, por, por, por lo que significa la marca, lo que significa el equipo, el Tajoyer, que la verdad que han trabajado un montón desde Tokio que nosotros agarramos, han tenido una evolución constante, progresiva, pero constante al fin y por un momento terminaron siendo el mejor equipo creo que en Tokio, en Shanghái, mismo en Yakarta, tenían un funcionamiento muy sólido, estaban fuertes, estaban confiados, los dos pilotos tenían un rendimiento regular, pero sobre todo Pascal Wehrlein, Sí. porque cuando llegan a la segunda parte del campeonato, después de Mónaco, después de la victoria de Wemi en Mónaco con Envision, desde ese momento todos decíamos, bueno,
Oliver Rowland tiene una diferencia abismal, en ese momento me acuerdo ahora bien en la cifra, pero tenía una diferencia muy, muy grande, tenía Sí, un claro. colchón de puntos a su favor importantísimo, y desde ahí, desde Mónaco, que nosotros pensábamos, es muy difícil que le saquen el campeonato a Rowland, realmente. Pero bueno, pasa a Japón, no tiene el mejor funcionamiento de local o tanto como esperaban. Pasa a Shanghái, es preocupante en Shanghái, fue el primer punto en donde yo creo que Nissan se preocupa porque no le encontraron la vuelta en todo el fin de semana al circuito, no se sintieron cómodos en todo el fin de semana. Y yo mismo lo dije en la transmisión que era por la característica del circuito y por lo que habíamos visto en la temporada, era un circuito de las características en el que Nissan sufre bastante, y así fue. Y después de ahí como que se vinieron más cada vez peorcito, ¿no? Se Sí, vinieron a sí, sí. pique, como Una acá degradación completa, ¿no? También. Sí, 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 sí. Y en algún momento yo creí que si Pascal Wehrlein podía sumar puntos todas las carreras, te digo, metiéndote en el top 3, yo pensé que tal vez le iba a poder, no sé si sacarle el campeonato, pero definirlo en la última fecha al menos. Sí, de Después, que llegaban al Excel con esa pelea todavía, era posible, ¿no? Claro. sí, 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 yo creo que para la categoría hubiese sido sensacional realmente que lleguen a Londres cerca en puntos y con el campeonato abierto hubiese sido genial para ellos. Sí. Pero bueno, después tenemos un Berlín en el que, al contrario de cómo se daban las cosas, no tuvimos, en Berlín, la verdad que no tuvimos a un Nissan realmente fuerte. Pero por otro lado, lo que termina definiendo el campeonato a favor de Rowland es que Porsche tampoco tuvo un buen rendimiento el fin de semana Sí, sí, en sí, Berlín. sí. Es verdad que Berlín lo intentó y trató de sacar adelante la clasificación y la carrera, sobre todo en la segunda carrera, con lo que tenía en las manos, pero cometieron muchos errores en las estrategias, cometieron muchos errores por los Verlaine estaba enojado, después también él lo dijo, y bueno, termina ganando el campeonato ahí cerquita del final de la carrera Oliver Rowland. Sí, yo creí que por lo menos íbamos a tener definición en Londres. Eh, pero bueno, la verdad que después, pensándolo un poco en frío, fue merecido lo de Rowland, sobre todo lo de Rowland, que hizo una primera parte del campeonato genial. Sí, Un nivel conductivo, sí. y justo me quería centrar, o sea, mi siguiente pregunta hacia ti, mi querido Max, es justamente centrarme hacia ese punto, ¿no? Al final, ¿de quién fue mérito? ¿O en dónde estuvo el mérito de Nissan o de Rowland? ¿O de quién fue el mérito para hoy decir que el inglés llega, faltando todavía la fecha más importante para la categoría? Porque al final y al cabo se corre en Inglaterra, es como la casa de la fórmula eléctrica, porque ahí está el edificio principal, etcétera. Llegar ahí era importante para la categoría y principalmente para Oliver Rowland. Pero, ¿dónde está el mérito? ¿En el equipo? ¿En el piloto? Porque si hacemos una comparación entre pilotos, decimos, o sea, lo de Norman Nato es, óyeme, papito santo, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, Pero Benito fue pobre. ¿qué estás Sí. haciendo? ¿No? O sea, ya van varias temporadas que Oliver Rowland o sea, da cuenta de su compañero de equipo, pero lo del Norman Nato esta temporada fue para el olvido. Pero también dices, Sí, sí. oye, Nissan a mitad de temporada lo hacía bastante bien porque comparabas también lo que hacía McLaren, que trae el mismo tren motriz. Entonces decía, ahí veías a Taylor Barnard, ahí tenías de vez en cuando un buen resultado de Sam Bear, etcétera. ¿En dónde se encuentra el mérito, Max? ¿En el piloto, en el carro o en dónde está esa conjunción? Mira, yo tengo, en primer lugar, nosotros en Argentina teníamos a un piloto, Sacha Fenestraz, que Uh -huh, corría con Nissan, uh -huh, justamente, uh -huh, uh -huh. y se termina yendo, la verdad, que de una manera muy mala del equipo, porque él estaba no solo que por un lado, él esperaba que siga, él esperaba seguir, esperaba la confirmación del equipo, después lo terminan sacando, pero yo recuerdo de escucharlo, que él sufría con el auto, no se encontraba a gusto, el equipo no estaba del todo bien, el equipo hasta el año pasado no estaba consolidado como para que nosotros pensemos, bueno, van a ganar el campeonato del mundo. Y yo creo que el acierto de esta temporada fue en trabajar en conjunto con Rowland. Para mí, en el desarrollo de Rowland, junto con la estructura, fue fundamental, porque ahí está la diferencia entre Rowland y su compañero de equipo, que Rowland entendía el auto, Claro. entendía la puesta a punto.
bastaba ver un onboard de los dos y vos veías la onboard de Rowland, las primeras carreras del campeonato, y iba a gusto con el auto en todas las curvas. Él hacía lo que, yo creo que él pensaba hacer algo en tal curva y el auto lo seguía. Tenía una coordinación realmente buena, algo parecido a lo que vimos, por ejemplo, con Casi y Jaguar, las últimas En fechas. las Una últimas. cosa así, viste, Sí. que lo escuchamos a Casi decir por la radio que tenía el mejor auto del año, ¿no? Estaba feliz, y uno percibía que realmente se sentía cómodo con el auto y terminan arrasando Jaguar las últimas 4 fechas. Eh, pero yo creo que el acierto está ahí. El desarrollo que hizo con Rowland, o en conjunto, mejor dicho, con Rowland, que fue por lo que le termina sacando tanta diferencia a su compañero de equipo Norman Nato. Coincido totalmente con vos, pero que lo de Nato fue muy pobre, conductivamente fue muy pobre, y yo no sé qué van a hacer con Norman Nato, porque la diferencia fue grande, sobre todo en las últimas fechas, cuando Nissan no tenía un buen auto. Ujú. El único que lo sacaba a flote en las carreras era Oliver Rowland, Lo que en podía condiciones. sacar, ¿no? Porque también se veía complicado. Sí, 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 sí. sí, 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 hacía lo que podía y ya, por ejemplo, en Shanghái, que la pasa muy mal, eh, termina sacando un buen fin de semana adelante, porque, por esto que te digo, creo que él tomó la posta como líder del equipo y el desarrollo de Nissan fue en conjunto a Robla. Yo no tengo ningún tipo de dudas de eso. Y después, tampoco, no le quiero sacar mérito a Nissan, que, que han trabajado un montón y yo sé también el desarrollo y la inversión que han hecho en esta temporada Sí. para la Fórmula E y para el auto, porque la verdad que han hecho una inversión muy grande también en lo que es la marca, la estructura para poder tener un mejor funcionamiento. Pero Oliver Rowland yo lo sigo desde el 2017, me acuerdo cuando él corre su última temporada de Fórmula 2, Ujú. que pelea el campeonato con Charles Leclerc. Con Después Leclerc. Ujú. tiene un par de malos resultados y no termina y no llega al final de la temporada con chances de campeonar. El Ujú. campeonato por amplia diferencia lo gana Leclerc, pero yo me acuerdo que lo veía y ganaba carreras, era sumamente talentoso. Muchos años después lo tenemos en la Fórmula E y como campeón del mundo. Sí. Y demuestra todo su talento, tiene una capacidad conductiva, tiene una capacidad para entender las situaciones porque es muy inteligente, no es un velocista. Por ejemplo, si vos me preguntás, decime un piloto rápido, nombramos un piloto rápido y a mí el primero que se me viene a la cabeza es Maximilian Gunter, por ejemplo. Casi, yo Si yo te sí. tengo que Ujú. elegir, Ujú. claro, te tengo que elegir un piloto para clasificar y por ahí te digo, y Gunter es rapidísimo, dale el Sí, auto rápido y te va a clavar la pole position. sí. Pero un piloto para correr una carrera, yo creo que Rowland es de los mejores, tiene un temple y tiene una madurez mental a la hora de tomar decisiones que no sé cuántos pilotos la tienen hoy Sí. en esta parrilla de la Fórmula E, ¿no? Sí, muy pocos se le da. Y sobre todo en una competencia, en una categoría donde sí tienes que ir al límite. Y justamente, si nos centramos únicamente en lo que pasó en la carrera donde sale el campeón en Berlín, tú veías que iba al límite. O sea, yo te escuchaba cuando las crónicas, cómo se metía por el interior y le valía, y se metía, y ahí era muy puntilloso en ese aspecto, ¿no? Un pilotaje sumamente arriesgado, tirándole a lo cochino, pero de alguna manera también respetando mucho, o sea, los espacios y todo. O sea, si veía un espacio se podía clavar. Max, y en esta historia, en esta corta historia de la categoría, apenas 11 temporadas, hemos tenido ya al menos a un bicampeón. Tú en estas 10 temporadas, ¿en dónde colocarías este triunfo de Oliver Rowland? ¿En qué aspecto? Y te lo digo por esta razón, porque mm, Oliver Rowland al principio de la temporada tenía absolutamente todo para volverse el hombre récord. Se quedó a 2 victorias de igualar el récord de Sebastian Buemi de 6 carreras consecutivas. Se quedó a 2 pole position de ser el máximo ganador de ellas. O sea, de acabar con la mayor cantidad de promedio en puntos en carreras. O sea, pudo haber hecho y destrozado todos los indicadores que tenían. Desafortunadamente, pues la segunda mitad, la verdad es que fue desastrosa. Hubo carreras en donde de venir una carrera en primero, segundo, se cayó brutalmente. Las circunstancias Sí. ya las iremos platicando, pero al fin y al cabo sale campeón, un campeón que previo a su paso por Nissan lo corrieron o se fue a mitad de temporada con Mahindra, y hoy resurge como el gran piloto que se lleva la temporada número 11. ¿Dónde pondrías a Oliver Rowland en la historia de la categoría? Eh,
si te tengo que hacer un top para explicarlo más limpio, yo te Adelante. diría que, bueno, a ver, no puedo dejar de lado a Jean-Éric Vernet, que tiene 2 campeonatos, bueno, yo recuerdo que el momento en el, ahora, hoy por hoy, ya no sé si estamos viendo a un Vernet en gran forma. Hoy no sé si está en su mejor momento, yo creo que está lejos de su mejor momento, Sí, pero cuando estaba, eh, cuando estaba con el auto competitivo, cuando estaba él también competitivo o en forma, la verdad que tuvo una época muy dominante en la categoría. Pero si me tengo que inclinar por el mejor que yo he visto en la categoría, estando bien, y siendo competitivo, yo creo que Sebastián Buemi fue uno de los mejores que hemos sí. visto. A ver, no quiero No hay animarme a más. decir el mejor porque hay muchos, ¿no? Pero Sebastián Buemi, yo tengo una debilidad por él. El otro día también lo hablábamos con Oscar en la transmisión, yo le decía, tal vez hoy no tomamos conciencia, ¿no? Porque es un piloto que está en el presente, tal vez tienen que pasar varios años para valorar lo que ha hecho en el automovilismo, ¿no? Ganó 4 veces las 24 horas de Le Mans, fue campeón del mundo en más de una oportunidad en la Resistencia, fue campeón del mundo en Fórmula E, ha ganado en muchas categorías de Europa, muchas. Le quedó ese sabor semi-amargo de su paso por la Fórmula 1, pero como a tantos otros pilotos que Sí, lamentablemente no pudieron hacer algo importante en la Fórmula 1, pero así todo han triunfado en el automovilismo. Y Sebastián Buemi, en la Fórmula E, yo creo que hoy por hoy ya, ¿cuánto tiene? Debe estar cerca de los 40 años por Sebastián ahí. Buemi y Ujú. todavía está en forma. Y ya confirmado Todavía está para en la forma. próxima temporada con Sí, Envision, o sea, confirmado. sí. Además, yo lo veo entusiasmado con el Mission. Yo lo Sí, veo que él está tomándose el papel de desarrollar el equipo, de desarrollar el auto. Él sabe que es líder, pero yo también creo que él sabe que está trabajando en un proyecto a largo plazo. Está sí, trabajando para que el equipo a largo plazo pueda tener, en cierto momento, un auto competitivo como para pelear por el campeonato. Él está haciendo parte de eso y se lo está tomando así, me parece. Está liderando el equipo y eso es lo más importante. Y a Oliver Rowland yo lo pongo ahí, ¿no? Yo lo pongo con Bernet, con Buemi. eh, por supuesto, no me quiero olvidar tampoco de Pascal Verlaine, no me quiero olvidar, de Antonio Félix da Costa, no me quiero olvidar de Lucas Di Grassi. eh, hay un montón de pilotos, no me quiero olvidar, bueno, ahora no. de Piquet eh, Junior en su primera temporada, o sea, fue el primer sí, Piquet campeón. Jr., De uno que Vries, a mí me gustaba, el que me gustó mucho en su comienzo, después lamentablemente no se pudo mantener, Bruno Senna. Yo recuerdo muy bien la época de, Bruno de- Senna, de Bruno. Bueno, nosotros también tuvimos a Pechito López, a Pechito López. como argentinos. Lamentablemente Pechito después tuvo que priorizar otras cosas en su carrera deportiva y no se pudo quedar, pero yo estoy seguro que hubiese sido un campeón, sin dudas. Otro que me gusta mucho también es Maximilian Gunter, por ejemplo. Ujú. Maximilian Gunter, bueno, ya recién te habrás dado cuenta, me gusta un montón. Pero si te tengo que hacer un podio de los mejores campeones, yo creo que podría ser Bernet, Buemi, Di Grassi y a Oliver Rowland. Yo lo agrego ahí. Lo agrego Perfecto. ahí, también si querés te lo agrego a Pascal Verlaine, eh, pero para mí no sale de eso. Sí, justo ahorita tocabas un tema de los pilotos latinoamericanos, o sea, desafortunadamente de este lado del continente, pues nos ha costado poder ver a figuras latinoamericanas, ¿no? En tu caso te decías Pechito López, en su momento Fenestrase, en el caso de mexicanos Esteban Gutiérrez y Salvador Esteban, Durán, entonces, inclusive hasta yo llegué a comentar, ¿no? El tercer mexicano estar en conducir un Fórmula E era un youtuber, ¿no? Ahorita con esta parte del Juca, ¿cómo? Juca, Juca puede ser. sí, Sí, que dijo, bueno, entonces ya son 3 mexicanos que han estado, bueno, con el Kun Agüero también ya se subió a un Fórmula E en la Evo Session y todo eso. Pero nos hace falta pilotos de este lado, o sea, ¿tú qué crees o sea, ¿en qué momento crees que la categoría puede ser, como en el caso de Taylor Barran y de Stanley Maloney, una prioridad para continuar las carreras deportivas de los pilotos latinoamericanos? Hoy en día tenemos buena representación en F2 y en F2 y en F3. Inclusive también en la IndyCar tenemos representación latina importante, pero ¿qué crees que le hace falta a la categoría para orillar hacer una opción? Si bien siempre va a ser la opción de todos estos pilotos sí. F1, o sea, eso no hay que descartarlo, no, o sea, no vamos a inventar el hilo negro, pero que en algún momento digan, oye, pues vámonos a ver qué pasa en los carritos eléctricos.
Mirá, bueno, primero que nada quiero sumarme a lo que decías y hace del principio que te lo quería decir, pero me iba olvidando con los temas que íbamos hablando. Quiero felicitar a todo México, ¿no? Por el gran presente que está teniendo en los últimos años en el automovilismo y yo creo que México está teniendo tal vez una de las épocas más doradas del país dentro del automovilismo, ¿no? Ujú. Con Sí, Daniel concuerdo. Suárez en el NASCAR, con Pato Ward en la IndyCar, con Checo Pérez que yo creo que cuando pasen muchos años también como latinoamericanos vamos a tomar dimensión de lo que ha hecho Checo, ¿no? La Claro, cantidad de carreras que ha ganado en la Fórmula Uno. claro. ¿Cuántas son? ¿Seis, siete que ha ganado, no? 6, Seis 6. grandes premios. Sí, 6. Porque acá, te lo digo porque acá en Argentina pasó algo parecido. Por ejemplo, yo no fui contemporáneo a Reutemann, pero bueno, hoy valoramos mucho más que no fue campeón del mundo, pero ha ganado muchas carreras y eso es muy difícil de conseguir para un latinoamericano. Y como sociedad también debemos entender eso, así Sí, que no me quiero olvidar de ninguno, pero están teniendo un presente muy sí. grande. Bueno, Checo, que yo tengo la certeza de que va a volver a la Fórmula Uno el año que viene, ya sea con Andretti, que ahora está la posibilidad, con Andretti barra Cadillac, digamos, Ujú, ujú, ujú. o con algún otro equipo. Es un deseo y también estoy seguro de que es Claro. el deseo de Checo regresar a la competitividad. Y a lo que vos decías, sí, en realidad es todo un tema lo que hablamos, ¿no? Porque por otro lado, por un lado tenemos a los chicos de Europa, ¿no? Tenemos a Zane Maloney, tenemos a Taylor Barner, que se quedan sin lugar en la Fórmula Uno y deciden emigrar hacia la Fórmula E. ¿Por qué? A ver, en el caso de Barnard y de Zane Maloney, porque ellos tuvieron una propuesta sobre la mesa tentadora, porque lo fueron a buscar. Lola Yamaha lo fue a buscar a Zane Maloney, McLaren lo fue a buscar a Taylor Barnard, les propusieron esto y esto, les dejaron claras las cosas y los tentaron, porque también eso es muy importante, Claro. que los equipos le den una oportunidad a los jóvenes pilotos. Después, si es el caso de que los pilotos empiecen a mirar a la Fórmula E como un destino para seguir su carrera deportiva, eso es otra discusión. Hay que ver también qué es lo que priorizan, primero la edad, qué es lo que priorizan para su estadía, si se quieren quedar en Europa o, por ejemplo, quieren ir a la IndyCar, que eso también es algo que ha pasado durante la historia, ¿no? Pilotos que lamentablemente no pudieron triunfar en la Fórmula Uno en una época, el primer lugar a donde iban era la IndyCar, ¿no? Si se les abría un lugar, se iban para la IndyCar. Hoy tenemos que tener en cuenta que si se quedan sin lugar para la Fórmula Uno tienen al Campeonato Mundial de Resistencia, tienen a la IndyCar que sigue siendo muy fuerte en Europa, perdón, muy fuerte en los Estados Unidos, tienen al automovilismo japonés que se está llevando un montón de chicos jóvenes, el automovilismo japonés se está llevando la super fórmula japonesa, Sí. se está llevando un montón de talentos, y tienen la Fórmula E. Es decir, está mucho más abierto todo hoy en día. Eh, yo creo que no falta mucho para que la Fórmula E se convierta en un trampolín también, Kinan, porque Un la punto, Fórmula sí, no E, lo había visto así. Sí, 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 a ver. Ajá. claro, porque la Fórmula E también muchas veces recibe a pilotos que quedaron afuera, digamos, o que quedaron descartados de la Fórmula Uno. Pero la Fórmula E también puede pensar en ser un trampolín para chicos jóvenes. ¿Quién te dice que en un futuro Taylor Barnard y Zane Maloney no estén en la Fórmula Uno? Claro. Y ya lo vimos también con Nick de Vries. Nick de Vries fue campeón del mundo de la Fórmula E Y fue y al poco a. tiempo, sí, ¿Eh? después le termina yendo mal, ¿no? Eso Eso ya es es otra relativo. historia, ¿no? Al final eso es otra historia completamente distinta. Sí, sí, sí. Claro, eso es otra historia, pero la Fórmula E tiene que ser una posibilidad para los chicos que quedan a medio camino, pero también tiene que trabajar como un trampolín, tiene que trabajar con los jóvenes talentos. Yo Ujú. creo que como categoría, las estructuras también deben darle la oportunidad, porque fíjate que Lola y McLaren, al fin y al cabo, ponen una cuota de confianza en estos dos chicos Sí, jóvenes. Y la verdad que les termina saliendo bien porque, a ver, Lola está en un proceso de desarrollo, todavía no son competitivos por el simple hecho de que todavía están desarrollando la estructura y el auto. Tarde o temprano van a hacerlo. Y McLaren, Taylor Parna termina llegando a la última fecha con posibilidades de ser subcampeón del mundo. claro. Entonces, y fue ampliamente mucho mejor que Samber. Que esto me duele decirlo porque la verdad que yo de chico era muy fanático de Samber, Sí.
Pero bueno, agarra un Samber que ya tiene una edad avanzada y que está en otro momento de su carrera. Pero eso es mi respuesta, Kinan. Tienen que empezar también a darle oportunidades a los jóvenes y ojalá que Latinoamérica tenga nuevamente a un piloto en la Fórmula E. A ver, hoy hay muchos chicos, pero como te digo, los chicos hoy priorizan Europa. Cuando digo priorizan Europa, hablo de la Fórmula 3, Fórmula 2, y después cuando quedan a las puertas todavía muchas veces no se animan a ir hacia la Fórmula E. Sí, Pero bueno, tarde o temprano va a pasar. Yo creo sí. que es cuestión de tiempo. Y salirnos de los típicos nombres, ¿no? Mexicanos, argentinos, brasileños. Ya vemos en Fórmula 2 colombianos, venezolanos, o sea, ya vemos panameños, también un chico Panamá, o sea, etcétera. Vemos gente de otras Roger latitudes. Derksen de Paraguay. De Paraguay, claro, gracias. Sí, justamente paraguayos también. Y justamente regresándonos un poquito al tema de los rookies. ¿Te sorprendió el tema de ver a Taylor Barnard? Porque tuvimos tres, ¿no? Este cambio generacional con el cual tú iniciabas, ¿no? De que, oye, son 11 temporadas y seguimos, salvo Piquet Jr., es el único campeón que no está en la categoría, ¿no? Pero viene este cambio en donde son tres chicos, Sané Malone, Taylor Barnard y David Beckman, donde el único que no había tenido la posibilidad de subirse a un fórmula eléctrica había sido Sané Malone. Beckman y Taylor Barnard habían sido reemplazos en algún momento de alguno de los pilotos que se fue al WEC, etcétera, etcétera. Llegan estos tres nuevos pilotos y al final, ¿qué sensaciones te dejas? Ya hemos venido platicando acerca de lo de Taylor Barnard, pero esperábamos este tipo de desempeños. ¿La brújula que están tomando estos rookies es la correcta? Yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. A ver, lo de Taylor Barnard a mí me pareció sensacional cómo se adaptó a la categoría, porque uno puede decir, bueno, pero ya era piloto de monoplazas, él corría en Fórmula 2, Uh sí, -huh. pero no es lo mismo. No es lo Sí, mismo. completamente no. Uh -huh. Son otras filosofías, es otra dinámica de la carrera. Vos fíjate que en la Fórmula 2, tal vez la Fórmula 2 sigue siendo un automovilismo más típico en el cual los autos no van todo el tiempo luchando en pista, porque es la realidad. La Fórmula 2, los autos por ahí, hay momentos en que giran con aire limpio y tienen posibilidades de trazar otro tipo de estrategias y de Sí, competencias. con aire En limpio vez en la Fórmula con aire limpio en Fórmula 2 vas más rápido, en Fórmula E vas más lento. vas más lento, vas más lento. Exactamente. Y además, el otro tema es que en la Fórmula E la lucha en pista Sí. es constante, ¿no? Ya sea por la potencia extra o por las paradas o los pit bus, que esa es otra cosa que me parece un acierto de la categoría, el tema de los pit bus. Uh -huh. Me parece un acierto porque necesitaba una parada en boxes la categoría y han encontrado la manera de poder llevarlo adelante y muy prolijo, muy bien pensado, muy bien organizado y yo creo que han dado réditos, sin dudas. Entonces, poder adaptarse de lo que es Fórmula 3, Fórmula 2 a lo que es la Fórmula eléctrica y adaptarse tan rápido es una virtud de los dos chicos. Sainz Maloney le costó tal vez un poco más porque, como te digo, agarró un equipo en desarrollo, agarró un equipo que, a ver, lo que puede tener a favor Sainz Maloney es que no está solo y que está trabajando con Lucas Di Grassi, que yo estoy seguro que Lucas de alguna manera lo apadrinó y lo fue llevando porque sabe que es un chico joven y bueno, Lucas también ya es uno de los más experimentados, de los más veteranos en la categoría. Pero después en el caso de Taylor Barnard, no solo que llega a un McLaren con potencial, vamos a decir con potencial, porque yo no sé si McLaren en la previa estaba como para pelear el campeonato, pero sí que tenía potencial para estar al nivel de Porsche y de Nissan, Uh -huh. que no termina estando al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Pero fue superior a su compañero, se adaptó muy rápido a la categoría, entonces si pueden mantener ese rendimiento durante un par de temporadas, yo estoy seguro que van a ser campeones del mundo, van a ser Sí, campeones del mundo de Fórmula totalmente. E. Taylor Barnard, si McLaren puede darle un buen auto, yo creo que va a pelear el campeonato en la temporada 12, Sí, sin dudas. ahí tenemos nosotros en la interna, en el canal decimos, ¿será Taylor Barnard primero campeón que Evans? Porque cómo le ha batallado Evans para Lo de, poder lo de Evans, conseguir, sí, cómo le ha pero lo costado. de Evans es impresionante porque es el máximo ganador de la historia de la categoría. Sí, Es increíble, es increíble. Y bueno, se merece el campeonato también, por supuesto,
Ha ganado un montón de carreras, creo que se emparejó con Buemi con 14 cada uno. Sí, No lo pudo superar el fin de semana porque tenía chance de ganar el fin de semana y quedar como el máximo ganador de la historia de la categoría con 15. sí. Y finalmente no lo consigue y tenemos a un Casi que fue superior a él Ujú. y muy enojado Evans, muy Sí, enojado. En un sí, sí, sí. momento lo largaron ahí atrás de uno de los Envision, era uno de los Cupra, no Ujú. recuerdo bien ahora. Creo que era con Beckman, que lo largan atrás, después termina teniendo el famoso toque y se enoja mucho con su equipo. Es un piloto que es muy temperamental, digamos, pero bueno, también es otro. Todavía le regala el pase a la final a Cassidy cuando Cassidy pierde ahí en la curva del No, attack eso mode. fue impresionante. Sí, así de no, Sí, no, no, sí. no, desacelera, déjala que Cassidy. Yo dije, bueno, Es aquí que, es que yo pensaba, yo no no, podía no, creer nadie. que el equipo no le diga, che, ya está, desacelera porque ya está afuera casi. Y bueno, Sí. no, siguió, comete el error. La pista estaba sucia, se notaba que la pista tenía mucha suciedad, por eso cometían tantos errores. Pero bueno, igual eso fue increíble. Yo creo que fue uno de los grandes momentos de la temporada, porque veíamos a Casi que había quedado prácticamente afuera. Hace un semitrompo, quedó Ujú, con el auto ahí esparramado. ujú. Lo puede sacar y sigue acelerando, pero ya la lógica nos decía que Evans iba a ser más Sí. rápido. Y después termina quedando fuera Evans en la última curva, no, increíble. Sí. Esas cosas pueden pasar solamente en la Fórmula E. Sí, efectivamente. Y ahorita que tocamos el tema de los equipos, Max, me quiero centrar en. Hoy ya o como dijeran en mi pueblo, con el resultado y con el periódico del lunes bajo el brazo, hoy vemos que sí, Rowland sale campeón, pero en el tema de manufactureros y en el tema de equipos, curiosamente Porsche se lleva a los dos, ¿no? Y se lleva a los dos con una constancia de la cual tú hablabas. Muchas cosas dejó de hacer Nissan, pero aún así le alcanza a Porsche para llevarse el campeonato de equipos y de manufactureros. Entonces empiezas a analizar y dices, a ver, vamos a analizar el tema del campeonato de pilotos, que de alguna manera tiene una relevancia mediática más importante, ¿no? Que el de equipos, en esta y en cualquier otra categoría. Pero empiezas y dices, a ver, ¿en dónde quedó? Tu primer Porsche quedó en tercer lugar. Pascal Wehrlein pierde el segundo lugar con Cassidy en la última carrera en el Excel. Entonces dices, ¿quién es el malo? ¿La dupla o el equipo? Pero el equipo ganó, pero o sea, ¿cómo tú desmenuzas esa situación? Porque también se ha platicado mucho. La dupla Pascal Wehrlein, Antonio Félix da Costa es insostenible. Ellos mismos lo han dicho. Viene el Es cambio. insostenible. Pero ¿en dónde Es está, Max? O insostenible. sea, ¿por qué tenemos estos resultados tan dispares en la realidad, no? Por un lado, voy a arrancar hablando de los pilotos. El equipo Cajoyer Porsche tiene en sus filas tal vez a dos de los pilotos con más peso de la categoría. Estamos hablando de Pascal Wehrlein, que era el campeón defensor, la temporada 11 arrancaba como campeón defensor, y teníamos también a un Antonio Félix da Costa, que también fue campeón del mundo hace algunos años atrás, y llegaba a este Tajoyer Porsche, yo creo que con la intención de ser el piloto número uno. Eso te hablo desde la perspectiva de Antonio Félix da Costa, y de repente se encuentra con un Pascal Wehrlein que toma la posta del equipo, sale campeón del mundo, y ahí para esta temporada se encontraban con un problema, porque tenían, por un lado, a Verlaine, que decía, bueno, yo tengo que defender mi campeonato, y por otro lado, Antonio Félix da Costa, que le decía, si no me dan la prioridad, yo me voy. Y ahora todo pinta a que no va a seguir. Y la verdad que desde ese punto de vista me parece insostenible, han tenido momentos, la verdad que insólitos en la temporada, que uno piensa, ¿cómo puede pasar esto en un equipo tan profesional? Sí. Que dejen a los pilotos que hagan ese tipo de cosas. Bueno, no El, sé si fue en Yakarta que se chocan en la práctica en o en el Berlín, circuito, ¿no? Fue la primera de en Berlín. Berlín, Sí, fue la en primera de Berlín. Berlín. Ahí está, fue en Berlín, en la práctica libre, Uno, en la con práctica libre, uno, o sea, en un viernes en donde nada está, o sea, insólito, todo está cerrado, sí, increíble, increíble. Pero entonces es insólito, pero tú sí ves que fue un tema sí, de dupla, no tanto de equipo, fue un tema de que las prioridades desafortunadamente no pudieron ser gestionadas por el equipo, porque si eso no, también, a ver, igual me parece, Kinan, que también tiene cierta responsabilidad Tajovier Porsche en algunas
en algunos puntos, en cuanto a estrategia, Ok, también ok, ok. han cometido algunos errores, desde el pitbull. Después, si te tengo que también, me tengo que referir al rendimiento pleno del auto, eh, no sé si fue el óptimo para pelear el campeonato de pilotos, pero fíjate que sí termina alcanzando para ganar los dos campeonatos, tanto de equipo como de constructores, como bien mencionabas. El equipo ha tenido sus falencias, el equipo ha tenido sus falencias también. Con esto no quiero echarle toda la culpa a los pilotos porque no es así, ¿no? Y tampoco es justo Claro, claro, claro. para Verlaine y para Da Costa. Pero es verdad que ellos, ¿sabes cuál fue el tema? Quinan que todo el año corrieron para ellos. O sea, Verlaine corrió por lo suyo y Da Costa corrió por lo suyo. Como que en ningún momento corrieron para sumar puntos entre los dos y de alguna manera para llegar finos ahí adelante, para pelear el campeonato de una manera más sólida hacia final de temporada. Yo también va de la mano con lo que hablábamos antes de por qué termina ganando el campeonato Oliver Rowland. Y Rowland no solo que lo gana por su consistencia, por su brutal primera parte del año y por el buen rendimiento del Nissan, sino que también porque la primera parte del año, la verdad que sus rivales lo ayudaron un poco, ¿no? Porque no tuvo ningún rival claro a la vista, más allá de que uno veía a Verlaine, que lo veía muy lejos en cuanto a puntos. Se termina Claro. acercando, como te digo, eh, porque Porsche puede mejorar un montón el rendimiento en las últimas fechas, pero sí que faltó un poquito más de los pilotos. Faltó Sí. un poco más de los pilotos y yo no sé qué va a pasar al final con esta historia entre Acosta y entre Porsche, pero sí es verdad, o si se termina confirmando oficialmente que se va Antonio Pérez da Costa, eh, creo que es un bien para los dos, para el equipo y para el piloto, y vamos a ver cómo trabajan también con Pascal Verlaine de cara al año que viene. Sí, a ver, y sobre todo quién sería la dupla que acompaña a Pascal Verlaine, pensando también en que una de las cosas que también hacían limitante la estancia de Pascal Verlaine era que, pues, perdón, de Da Costa, es que no tiene proyecto en el WEC y sabemos que él le da mucha prioridad. Hoy, esta temporada, o sea, en 2023 había perdido, perdón, en 24 se había perdido la posibilidad de correr Le Mans, algo que es impensable para él, es algo que él lo hace sí o sí. Hoy le dan la posibilidad, en el 25 le dan la posibilidad de conducir un Le Mans que pues no era el que quería, pero bueno, ya estoy en Le Mans, ¿no? Entonces ese era uno de los factores que vamos viendo. Oye, y justamente igual, seguir en la seguidilla del tema de equipos. Lo que hemos detectado, al menos aquí en el canal, es que quien termina bien, empieza bien. En la temporada 10 eso pasó con Nissan. Coincido, coincido. Sí, y lo vimos con Nissan, Jaguar, salvo por Jaguar, que Jaguar ganando el título de equipos la temporada pasada inició pésimo, pero al final, bueno, se resurgió. ¿Qué va a pasar? Porque en esta temporada, en la 12, que es transitoria al Gen 4, que ahorita estaremos platicando ya del Gen 4, pues vimos cerrar bien a Jaguar, vimos bien cerrar a Porsche, bueno, con esta consistencia de Porsche. No vimos bien cerrar a Nissan, pero de otros lados vimos a Mahindra y vimos a Envision que por ahí Frink se metía, Buemi se metía, Buemi ganó en Mónaco, o sea, etcétera, etcétera. Ya no son uno, ya son cuatro, cinco. Cupra, ¿cuándo íbamos a pensar que Cupra se iba a meter? Pero entonces estamos hablando de que son cinco equipos que van a estar, o sea, si sigue esta tónica, esta crónica de lo que termina bien, empieza bien, ¿qué podemos esperar de la temporada número 12, mi querido Max? mirá, si tenemos que hablar respecto, vamos a hablar de la primera fecha, imaginemos la primera fecha, sobre todo la primera, que es Brasil, Uh el -huh. 6 de diciembre, me parece Sí. que arranca la temporada 12. Yo lo dije también en la transmisión, me parece que los equipos Nissan, Porsche, McLaren y si querés te sumo también a Envision o a Cupra, creo que terminaron un poco preocupados por el rendimiento de Jaguar. Estoy seguro que Sí, a puertas cerradas concuerdo. ellos mismos van a tener que decir o tratar de entender en qué momento Jaguar nos sacó tantas décimas. Lo de Nick casi en Londres fue aplastante, Kinan, ¿eh? Sí, sí, Fue una contundencia. Atrás de casi era un sí. caos, atrás de casi, Pero casi pero, le sacó 8 o 9 segundos. pero de casi para adelante era la bandera cuadros y ya está. Sí. Pero fíjate que también termina
en Berlín no encontraron tanta contundencia, pero ganan las dos carreras igual, con Evans y con Cassidy, y terminan teniendo un rendimiento sólido en prácticas, en clasificación, en carrera, no desentonaron nunca. Por eso yo creo que toda la base de datos que recolectaron en estas últimas dos fechas va a servir como base para esta temporada 12. Para mí, Jaguar es un gran candidato para el año que viene, teniendo en cuenta el rendimiento que han mostrado en las últimas fechas. Ha sido, te repito, me sorprendió para bien, y además se encuentra a un Nick Cassidy en un nivel conductivo muy bueno también. Yo creo que Cassidy, cuando está a gusto y está finito con el auto, es uno de los pocos, junto con Rowland, Pascal Wehrlein, alguno más, que son imbatibles en esas circunstancias. Sí, que la Silly Season va a venir a traer muchísimas cosas. O sea, ya sabemos que Jaguar se queda sin Cassidy, se rumora que llegaría Stellantis, ya también se va Barkley, que se va al proyecto del WEC. O sea, va a haber muchísimos cambios y va a ser interesante. A mí lo que me interesaba ver es Bueno, casi muy emocionado en la última fecha. En el podio de la última carrera estaba muy emocionado. Yo creo que para él es un cierre, y me parece que tal vez la herida de lo que pasó en la temporada 10 por ahí siga, pero bueno, lo vimos muy emocionado, pocas veces lo vemos tan expresivo, y en ese podio cuando se abraza con el team principal de Jaguar, estaba notablemente emocionado. Yo creo que él cierra de alguna manera una etapa en su vida, y bueno, ahora le quedará a Jaguar ver qué es lo que hace. Sí. Se viene una silly season de aquí a diciembre bastante interesante. Max, esto fue lo que nos dejó la temporada 11. Muchas cosas, muchos detalles que a lo mejor no veíamos, anecdóticos, por ejemplo, esta parte de dominancia que nunca habíamos visto, este resurgir de Jaguar, este buen desempeño de algunos rookies, este cambio generacional del cual tú hablas. Pero se viene para la temporada 13, para 2026-27, el cambio regulatorio, a mi forma de verlo, más drástico que ha sufrido una categoría. Estamos hablando de un cambio de casi 360 grados de lo que hoy conocemos como el Gen 3 Evo al Gen 4. O sea, tan solo en esta temporada vivimos la incursión del Gen Evo, ¿no? Esta aceleración y la tracción delantera, la aceleración más rápida, y por fin vimos un Attack Mode funcionando como un Attack Mode, ¿no? O sea, los rebases que vimos en Brasil cuando lo vimos, dijimos, oh, wow, esto se va a poner sabroso. Pero se viene un cambio regulatorio importante. Cambias de proveedor de llantas slicks y llantas de lluvia, de 400 kilowatts de potencia de kilowatts hora a 700. O sea, cambios que no pensarías que fueran tan brutales. Lo que mencionaste de las slicks y la de lluvia, la verdad que me gusta, porque no me terminó de convencer esto del neumático para las dos condiciones. Sí. Yo creo que es momento de que la Fórmula E también empiece a implementar estrategia en ese punto de vista. Sí, y ahí tenemos una de ellas. Ahora, ¿qué podemos esperar de la categoría? La categoría, con este cambio tan fuerte en el tema regulatorio, ¿se podría estar jugando, pues no el prestigio, pero sí el arrastre de que más gente venga a la categoría a verla? ¿O cómo visualizas este cambio de era con el Gen 4? No, yo creo que, todo cambio, si hablamos plenamente de una categoría de automovilismo, todo cambio reglamentario, bien trabajado, bien pensado, detrás de un cambio de estas características hay mucho tiempo de desarrollo, son meses y meses primero de planear cómo llevarlo adelante, de reuniones con los equipos, porque tienen que estar de acuerdo también los conductores, ¿no? en llevar esto a cabo. Y para la categoría es un desafío, Kinan, pero yo estoy seguro que va a ser para bien. Si uno lee a simple vista las cosas más importantes que va a tener el auto de cuarta generación, por ejemplo, tracción en las cuatro ruedas, sí. Vamos a tener un salto en potencia de 600 kilowatts, impresionante. Va a ser un auto que va a tener una velocidad realmente, una velocidad de punta, velocidad de curva impresionante. Si uno lee ese tipo de cosas, a uno le entusiasma.
le entusiasma y yo creo que para la categoría es para bien. Me parece que lo podría aprovechar, a eso que vos decías, voy a poner un contrapunto, lo podría aprovechar para atraer a un nuevo público, de alguna manera. Es como una nueva forma de comenzar, lo está haciendo muy bien la categoría, la verdad que marketineramente hablando, siempre lo ha hecho bien desde un principio, pero hoy por hoy él trabaja en las redes sociales y un montón de cosas más a las cuales le están metiendo mucho laburo y muchas horas, Ujú. porque hoy, fíjate que, por ejemplo, si ponemos el caso del Campeonato Mundial de Resistencia, el Campeonato Mundial de Resistencia hace 3 años atrás estaba pagado y contrataron a una agencia de marketing y de community managers, y fíjate cómo dieron vuelta Sí, la imagen de la categoría, sí, cambiaron el logotipo, cambiaron las redes sociales, agregaron contenido en YouTube, agregaron contenido streaming, agregaron esto, agregaron lo otro, y hoy la categoría tiene un montón de público nuevo. Por supuesto que ayudó a que la categoría también está teniendo un montón de constructores oficiales y lo que pasa en pista ayuda, pero hoy por hoy también es importante ese lado B. Y sí, este cambio generacional la Fórmula E lo puede aprovechar para dar un salto de calidad también en cuanto al público y que la gente conozca a sí, lo que se trata de la Fórmula sí, E. Sobre todo porque cuando la gente vea la velocidad que tienen estos autos, van a decir, ah, no van despacio, son sí, sí, autos, sí, sí, son autos sí. de carrera de verdad, porque se espera que lleguen a unas velocidades altísimas. Sí, que uno, ahorita que tocabas el tema del marketing y de todo lo que está por fuera, hoy, por ejemplo, ahí está un claro ejemplo, tú que también sigues muy de cerca la Fórmula Uno, estamos ante la Fórmula Uno, a mi forma de verlo, tú dirás algo distinto, puede ser, ante la peor Fórmula Uno en pista, pero la mejor Fórmula Uno fuera de la pista, ¿no? Películas, series, más gente, llenos absolutos hasta las lámparas en cada circuito. Eso no se veía, por ejemplo, en la época ¿cómo se llama? De Eccleston. Eso no se veía, o sea, o era muy complicado verse, ¿no? Hoy ya lo ves en todos lados, ya muchos pagamos por ver el F1 Pro y Total y todo este rollo. O sea, y lo que ves en pista dices, ay, güey, ay, sí, sí es difícil de ver, pero ahí sigues, ¿no? Sí, 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 bueno, la Fórmula Uno tiene eso. A ver, cuando hablamos del caso de la Fórmula Uno, por ejemplo, bien mencionado Bernie Eccleston, porque claro, Bernie Eccleston, a ver, lo que hizo Bernie Eccleston de importante en la Fórmula Uno fue la televisación. Ujú, En la década de los 70 y de los 80, ujú. la Fórmula Uno era algo muy de Europa, si vamos a los 70. Por supuesto que era conocida a nivel mundial, lo que se me entienda. La Fórmula Uno fue conocida a nivel mundial desde el primer momento, de la primera carrera. Pero era muy de Europa, tenía un nicho muy europeo. Muchas carreras en Europa, salía poco, salvo Brasil y Argentina, no salía mucho a otros continentes. Y Bernie Eccleston empezó a vender los derechos de televisación a nivel mundial en los 70. Pero claro, cuando arranca este siglo XXI, el siglo de la digitalización, la, la, el trabajo de todo el equipo de Bernie Eccleston se había quedado en el tiempo. Y la Fórmula Uno no tenía prácticamente movidas en las redes sociales, Sí, sí, sí. en las plataformas digitales, no tenía presencia digital como sí se requiere hoy en día, porque hoy pasa todo por ahí. Nos guste o no, pasa todo por ahí hoy en día. ¿Y qué hizo Liberty Media? Liberty Media, Bernie Eccleston era alguien que sabía lo que pasaba dentro de la pista. Liberty Media tal vez no. Liberty Media tal vez Y ni le no interesa saber, ¿eh? Ni le interesa ni, saber. ni le interesa saber lo que pasa dentro de la pista. Pero hicieron su negocio. Y lo primero que hicieron, fíjate que ellos compran la Fórmula Uno en 2016, 2017 es su primer año completo, y en 2018 ya empiezan a grabar Drive to Survive. Fue lo primero que hicieron. Lo primero que hicieron. Y hoy podemos decir que fue un acierto, porque gracias a esa serie la Fórmula Uno se globalizó de una manera impresionante. Y yo creo que la Fórmula E tiene que tomar ese ejemplo, pero sin perder tampoco la esencia, porque a mí me parece que Claro. la Fórmula Uno ha perdido un poco la esencia Sí, por eso. sí. Porque la Fórmula Uno se ha De convertido acuerdo. en un show mediático. La Fórmula E no tiene que perder la esencia de deporte. Tiene que seguir trabajando con el marketing, con las redes sociales y con todo lo que tiene planeado a futuro, pero sin dejar de lado las bases de la categoría, que son carreras de autos, es un deporte, y la gente al fin y al cabo cuando paga la entrada para ir a un callejero, paga la entrada para ver a los autos en pista, Claro. y para ver buenas carreras y para ver buenos espectáculos. Perfecto. Y eso es lo que tiene que seguir trabajando en la Fórmula E.
Perfecto, sí, y así, y eso es un punto medular, porque al fin y al cabo, para seguir pensando en un futuro, por más allá que se tenga el respaldo de la FIA y de todo esto, no hay fórmula eléctrica, no hay Fórmula Uno, no hay resistencia, no hay nada sin el público, ¿no? Ese que paga una playerita, que paga una gorrita, que paga un boleto para estar ahí, etcétera, etcétera. Entonces, eso es Tal cual. el paso que tienen que dar. Se deben al fanático ellos, se deben al fanático Ujú. y te digo la verdad, Kinan, a mí me sorprendió para bien la cantidad de gente que mueve la Fórmula E acá en Latinoamérica. Sí, Porque yo creía que la Fórmula E tenía un montón de fanáticos, pero a nivel Europa. sí. Acá en Latinoamérica tiene un montón de fanáticos a mí me han llegado los mensajes y me han llegado gracias a las transmisiones, pero bueno, me sorprendió para bien. Y la Sí. verdad que es algo bueno que tenga presencia. Tienen carrera en Brasil y en México, pero yo creo que deberían agregar alguna más en esta parte del continente. Bueno, tuvimos el EPRI de Chile en algún momento, Buenos pero Aires. deberían tener más presencia porque acá tienen un público, acá Sí. tienen un público fijo, y eso, una Sí. categoría que tiene 11 años de vida, es muy Sí. valioso y no lo tienen que perder. Sí, ya veremos en el 2026, bueno, en la próxima temporada. Hay dos espacios todavía ahí en el calendario que todavía están por definirse. Sí, Ojalá y sea Chile, Argentina, que todavía te hablaba de Toronto, etcétera, etcétera. Entonces se puede abrir todavía más espacios en este lado del continente, ¿no? sí, de todas formas, yo no sé por qué sospecho que eso se va a ir para Asia, esos dos lugarcitos que tienen Sí, ahí. yo también. Es que está pisando muy fuerte en Asia la Fórmula E. Sí, La Fórmula E en Asia es una revolución, llenan los circuitos. Bueno, tal vez en Shanghái no lo vimos tanto porque tocó un fin de semana de mucha lluvia, pero en Tokio había una cantidad de gente impresionante a pesar de la lluvia. sí. Y otra cosa que han tenido un impacto social muy grande, sociopolítico, animo a decir, la Fórmula E. Desde que pisaron por primera vez China, Japón, se encontraron con un país que todavía mayormente ocupaban el 90 al 80% de las calles los autos a combustión, y hoy por hoy en un 80% los autos que si vos vas a China bueno, China ni hablar, China es el país de los autos eléctricos, pero si vas a Japón, a otros países de Asia, también están ganando mucho poderío los autos eléctricos en las calles, y eso en parte es gracias al impacto que ha tenido la fórmula eléctrica, y es por eso que desde la categoría ellos ven que hay un negocio ahí, por Claro, lo lo que ven yo con sospecho buenos ojos, que por supuesto. ya sea Yakarta o alguna otra carrera, yo sospecho que van a tener, más allá de Shanghái y Tokio, van a tener alguna fecha más en Asia, muy posiblemente. Sí, muy posiblemente, claro. Haces un apunte clarísimo, Max, en el aspecto de dónde está el mercado. Y creo que también el mercado Sí, donde, americano, me refiero al continente, no a Estados Unidos, también es importante y relevante para ellos. O sea, tú ves el autódromo de los hermanos Rodríguez y son llenos absolutos. Son llenos avasalladores, o sea, los pilotos se sienten rockstars, ¿no? Y ellos mismos lo han dicho, porque por el público, la esencia del automovilismo en México. bueno, ahí también pasa algo, Kinan, que en Latinoamérica somos muy fierreros Ah, claro, y por miramos todo. supuesto. El latinoamericano, yo siempre pienso eso, ¿no? Que el latinoamericano se cruza un partido de fútbol y una carrera de autos y por ahí no sabe qué está mirando, pero se Pero queda se queda a mirando, ¿sabes? verla, sí, sí, sí. Sí, Se sí, queda a sí. verla, tiene eso. Y con las carreras es muy fuerte porque tanto México como Argentina, Chile también, Paraguay también, son países que tienen una cercanía tan grande con las carreras de autos, con el motociclismo también, pero más todavía con las carreras de Sí, autos. eh, y yo creo que eso la Fórmula E lo sabe, lo sabe. Pero también me parece que a largo plazo la Fórmula E tiene dos grandes ambiciones. En primer lugar, asentarse, terminar de asentarse en Asia, que es esto que estábamos hablando, terminar de asentarse como la categoría de Asia, porque fíjate que ni siquiera la Fórmula Uno, salvo Suzuka, que Suzuka ah, bueno, todos que los es años llena, emblemático. Sí, sí, sí. en Asia nunca se pudo asentar del todo la Buen Fórmula apunte Uno, y ese, la Fórmula E lo claro. está logrando. Y por otro lado, la Fórmula Uno tampoco nunca pudo asentarse en los Estados Unidos. ¿Cuántos circuitos han pasado Bueno, por los claro. Estados Unidos en la Fórmula Uno a lo largo de la historia? Hoy tenemos tres grandes premios en Estados Unidos. Sí. Y fíjate que en su mayoría, no sé si vemos llenos absolutos, en Miami, en Las Vegas. Y la Fórmula E también le está costando a Estados Unidos, le está costando mucho. Entonces yo creo que otra gran ambición que tiene la categoría es
asentarse en los Estados Unidos porque ahí hay otro gran negocio automotriz, ¿no? Rumbo a la electrificación de las calles. Es otro gran negocio, así que yo creo que hoy, a largo y a corto plazo, la vista está puesta ahí, en Estados Unidos y en Asia. Ojalá que también nos tengan en cuenta a nosotros, repito, por la gran cantidad de fanáticos que tienen en esta parte del mundo. Sí, tal cual, como bien lo comentas, Max, creo que el mercado está muy bien definido, pero no deben de olvidar que esta expansión la tienen que hacer completa para todos, ¿no? Sí, Bueno, sí, Max, tal cual. listo. Pues estamos llegando, mi querido Max, a la parte final de esta plática. Primero que nada, agradecerte de verdad el tiempo que nos dedicaste para hablar de la categoría que más nos apasiona, la máxima categoría del deporte eléctrico de la Fórmula E. Pero antes de despedirte, Max, tenemos una dinámica aquí en estas entrevistas, en estas post-temporada, que son preguntas rápidas con el invitado. Preguntas rápidas, lo primero que se te venga a la cabeza, son preguntas bravas, ¿eh? La verdad es que le metimos ahí cabeza porque dijimos, a ver, ¿qué les cuestan a los Perdón, invitados? pregunto algo. Son de, vos me preguntás algo y son de opinión personal, Ah, son de apreciación personal. sí, son Ok, opinión personal, ojo, es lo que ok, piensa Max, es lo que piensa Max. dale. Ahí te va. La primera pregunta, y lo primero que se te venga a la cabeza, mi querido Max, es, ¿Porsche tiene el mejor auto, más no a la mejor dupla? Bueno, ya más o menos me lo preguntaste. Eh, sí, sí. ¿Nissan debería darle oportunidad a Abe Pulling como piloto titular? Si quieres No, desarrollar tu pregunta, adelante, ¿eh? a ver, perdón, repetime la pregunta, repetime la pregunta. ¿Nissan debería darle la oportunidad a Abe Pulling, que es su piloto reserva, como piloto titular? Te digo que no porque me parece que deberían seguir un año más como están. Yo creo que deberían seguir un año más como están. Ojo, esto no quiere decir que me guste Norman Nato, Ajá, pero ajá, ajá. no quiere decir que me guste Norman Nato. Pero si las cosas funcionaron como están y salieron campeones del mundo de pilotos, deberían seguir así si tienen la ambición de volver a ganar el campeonato del mundo con Oliver Rowland. Ahora, si ellos quieren ir ahora por el campeonato de constructores, por el campeonato de equipos, tal vez sí tengan que cambiar la dupla. Después, y un compañero idóneo para Oliver Rowland, no sabría decirte quién, pero yo te digo que sigan como están. Ah, va, perfecto. ¿Jaguar hizo bien en permitirle la salida a Cassidy? Eh, y no, no, ¿No? yo si Jaguar no lo largo, Sí, acá sí no sí, lo largo, no, yo no, soy no, Jaguar, no hay pero bueno, manera. Sí, hay que ver también qué es lo que quería el piloto. por supuesto. ¿Los Gen 4 es la máxima revolución que va a vivir la categoría hasta ahorita? Con el diario del lunes te digo que sí. Sí. Después veremos con el diario del viernes qué es lo que A ver pasa. qué pasa, sí, exacto. ¿Taylor Barna será primer campeón que Mitch Evans? Sí, Sí, pero, sí. sí, yo también pienso lo mismo. ¿Dan Tictum está listo para un equipo importante o todavía le falta al chavo? Si yo soy Dan Tickton, me quedaría en Cupra. ¿Sí? ¿Tú te quedarás en Cupra? Yo me quedaría en Cupra porque yo siento que le están dando el rol de piloto uno, Sí, que no sé si lo tendría si se va a otro lado. sí, exacto. Y más, por ejemplo, si se fuera al asiento, porque se hablaba del asiento que va a dejar Cassidy en Jaguar, pues ahí tienes a Evans, y sabes que Evans es el piloto, pues sí, consentido. No Si, quiero decir que si, el mejor, pero es el consentido. no, además, si vas a Jaguar, de alguna manera tendrías que aceptar no solo que está Evans, sino que van a tener igualdad de condiciones o que cuanto mucho Evans va a tener un poquito más que vos. Claro. Entonces, después de todo este tiempo siendo líder del equipo Cupra Cairo, yo no sé si querrá exponerse a eso. Fíjate, nadie me ha dicho lo contrario, ¿eh? A esta pregunta opinan muy similar. Japón, Berlín, Brasil, ¿ya no tienen cabida en la Fórmula E a la llegada del Gen 4? Japón, Berlín y Brasil. Japón, Berlín y Brasil. Que son todavía de Yo, los pocos circuitos urbanos que sí, nos quedan. sí. Mirá, yo soy de los que está a favor de que la Fórmula E de a poquito vaya disputando carreras en autódromos, Uh -huh, en circuitos permanentes, uh -huh. y que para en algún momento tener un calendario mayoritario, digamos, hoy en día lo tiene, pero mayoritario
con circuitos permanentes y a nivel mundial. Te digo que van a seguir estando. Brasil, yo creo que yo lo veo. Eh, Tokio no sé. Tokio no sé. Ok, Y perfecto. Berlín también. A Berlín lo veo. La siguiente, como lo he visto en la temporada actual, la temporada 12 será la más disputada de todas? Y eh, no, no creo. No ¿No creo que crees? sea la más disputada. Me animo a decir que podremos tener algún equipo dominante Sí. la temporada 2. Ah, Sí. fíjate, brava, brava esa respuesta, me gusta. Las dos siguientes preguntas siento que son las más bravas para ti, así que vamos a ver tu respuesta. La siguiente pregunta es, ¿regresará la Fórmula E en algún momento a la Argentina? Yo Principal, creo que pensando por el proyecto que se está pensando en el sí, autódromo, en Buenos Aires. En Buenos Aires. sí, sí, ahora está trabajando el autódromo en un proyecto para traer a MotoGP. Las remodelaciones van a comenzar dentro de muy poquito tiempo, en octubre está previsto que el autódromo cierre, empiece a trabajar. Eh, yo creo que en algún momento va a regresar la Fórmula E. No, no sé decirte cuándo, porque bueno, hoy por hoy nuestro país está atravesando una situación económica bastante complicada y digamos que eh, los sponsors privados que están hoy por hoy trabajando para traer al MotoGP y a largo plazo a la Fórmula 1 o al WEC, que son las dos categorías que le apuntan, eh, tienen esa prioridad. Pero yo creo que si la Fórmula E se abre a venir a la Argentina la va a recibir y va a organizar un IPRIX. Perfecto. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, última pregunta y la más importante. ¿Te seguiremos viendo en las transmisiones para la próxima temporada? No lo sé, no, no, no lo sé. ¡Ah! Sí sabes, pero no nos quieres No, soltar no, 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 prenda. no, no, no Sí lo sé, no lo sé. sabes. No, no te puedo confirmar ahora. Me encantaría seguir con esto. No sé si le gustaría a la gente, no sé si le Pues gustaría a la gente yo creo que, escucharme. al menos por la parte tuya, creo que he platicado con gente y vaya, la gente está a gusto con lo que hiciste en las transmisiones. Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, también en algún momento me gustaría mucho tener la oportunidad de narrar eh, la, la- la categoría. Así que ojalá, ojalá. Mira, ahora lo que te voy a responder, no te voy a responder con una certeza si sí o si no. Ya lo sabremos en diciembre a eso. Pero que me encantaría estar. Pero hacemos una cosa, Kinan, A hacemos ver, una cosa. dale, Yo dale, dale. tu contacto ya lo tengo. Tu contacto ya lo tengo. Va. Si a mí se me confirma que voy a estar en la Fórmula E la próxima temporada, yo te envío un mensaje y hacemos otra entrevista y lo hablamos. ¡Ah, Eh, chinga! te lo aseguro. Compromiso hecho con Max Compromiso, Gallardo. Ya está. compromiso y queda grabado. Queda grabado. Queda Vas a grabado. saber, vas a ser el primero en saberlo. Así que ya queda el compromiso acá. Excelente, excelente, Max. Ya quedó, raza. Ya saben, si Max Gallardo continúa en las transmisiones para América Latina de la Fórmula E, aquí lo vamos a tener de nuevo a cuenta en el programa. Mi querido Max, pues hemos llegado ya a la parte final de esta plática. Muy agradecido, de verdad, fue una plática muy enriquecedora. Me gustó muchísimo poder compartir los micrófonos el día de hoy con alguien que la ha vivido de cerca. La verdad es que son pocos las personas de habla hispana, de habla, bueno, de habla español, nosotros le decimos, que tienen el acceso a estas posibilidades. En Europa se habla muchísimo de Fórmula E, en Asia y todo eso, Sí. pero de este lado del continente son muy pocos los personajes que están involucrados en la categoría. Y el haberte tenido aquí compartiendo los micrófonos cuando tú estás llevándonos las emociones de lo que pasa en pista, es sin lugar a duda algo muy gratificante. Mi querido Max, muchísimas gracias. No, te agradezco a vos, Kinan. Quiero agradecer a toda la gente de México que me apoyó en este proceso, en estos últimos meses que estuvimos trabajando junto con Oscar y todo el equipo con la Fórmula E. Ojalá podamos estar nuevamente en la temporada 12. Agradecerles y bueno, nuevamente felicitarlos a todos por el gran presente que están teniendo dentro del automovilismo. Ojalá que México siga empujando muy fuerte, porque es una escuela de grandes pilotos, de grandes ídolos, los hermanos Rodríguez, tantos Claro. pilotos que ha tenido México a lo largo de su historia, lo que significa también el automovilismo en México
y la Fórmula E, estos últimos 10 años que ha tenido un crecimiento enorme en el país. Una de las mejores carreras que yo vi de Fórmula E en mi vida fue en México, una carrera que se define en la última curva entre Di Grassi y no me acuerdo ahora Sí, quién había de sido. Gassis Pascal Verlaine. Ahí está, Di Grassi Verlaine. Sí. Hace unos cuantos años fue, pero la recuerdo muy bien. Y bueno, el circuito, el hermano Rodríguez, que es también de los más lindos que tiene el continente. Así Sí. que saludo grande a todo el pueblo mexicano, de parte de un argentino que la verdad que los admiro un montón. Y ojalá que estemos en contacto nuevamente, Kinan Claro que sí, Max. y Ahí mantener estaremos en esta. contacto sin lugar a duda para ver si posteriormente armamos alguna otra cosa de Fórmula Eléctrica. Mi querida raza, pues hemos llegado al final de este capítulo. De nueva cuenta, agradecerle a Max. Estamos en contacto, mi querido Max. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y rápidamente, antes que se me olvide, tus redes sociales, Max, ¿dónde te puede seguir la gente? Hoy que ya solo te escuchábamos y ahora ya también te vemos, ¿dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales, Max? Bueno, MG Maxi Gallardo es mi Instagram. Y así que ahí estoy subiendo un montón de contenido, así que por ahí me pueden escribir, me pueden mandar @mg Maxi Gallardo, y bueno, estamos en contacto con un montón de gente. Yo, cuando arranqué las transmisiones, yo no había dado mi Instagram y un montón de gente lo encontró y me empezó a mandar, así que bueno, recibo con mucho cariño los mensajes, así que nada, Perfecto. agradecerle a todos y bueno, gracias a vos, Kina, por la invitación, fue un placer y la pasé muy bien. Muchas gracias, Max. Despedimos a Max Gallardo con un fuerte aplauso, como típico nosotros. Muchas gracias, Max, por estar aquí con nosotros. Y mi querida raza formulera, pues esto ha sido todo por este capítulo. De nueva cuenta, agradecerle a Max por su presencia, por sus comentarios, que de lugar a duda es de vital importancia. Me despido, yo soy Kinan García. Cuídense mucho, sean felices y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Bye, bye.